Realmente es una locura este material que lanzan con nosotros, porque más allá de estos documentos históricos, nos van a hacer cambiar la percepción que tenemos de muchos hitos históricos del Paraguay. Es decir, contradice muchas cosas que nos enseñaron y revelan otras tantas, ¿verdad? Inevitablemente tiene que ser así, porque en realidad el Paraguay puede ser el único país del mundo que no tiene sus archivos completos. En realidad tenemos una parte que nos devolvieron previamente preseleccionados por las autoridades brasileñas. Por eso, si ustedes ingresan, y cualquier oyente ingresa, o televidente ingrese a lo que tiene el Archivo Nacional de Asunción en sus páginas, no va a encontrar absolutamente nada de los jesuitas, nada del dictador Francia, nada de la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza, porque de hecho se declararon documentos secretos por el Brasil a partir de 1969. Entonces, a nosotros todavía nos sorprende la reticencia que tenemos los paraguayos de saber sobre nuestra propia historia, sobre las verdades que desconocemos y que pueden, como decís vos, hacer cambiar nuestra visión de las cosas. Pero fundamentalmente contarnos cosas de las que no hemos tenido noticia, porque aparentemente la historia del Paraguay solamente fueron guerras, héroes, villanos, etc. Y no se habla de la mínima historia de mucha gente que ha sido testigo y participante de todos estos sucesos históricos. Señor Rubiani, hacer la consulta a nivel alumno de clase de historia, ¿cuál es la información que, a tu parecer, formando parte de esta colección, es la que más te llama la atención que no esté dentro del conocimiento colectivo nuestro, de los paraguayos? Y era eso que les decía, que la historiadora uruguaya Ana Ribeiro solía decir que tenemos la tendencia de creer que porque los próceres o los grandes hombres y mujeres de nuestra historia están en los bronces, que ellos de verdad son de bronce, y fueron gente de carne y hueso. Claro. Que ella decía que tenía dolor de barriga, dolor de muela, que sufría, que lloraba, que tenía miedo, y nosotros casi como compaginamos una visión hollywoodense de nuestra historia, que los héroes tenían que ser churros, gauchos, que eran lindos, de ojos azules y cosas por el estilo. Y cuando en realidad, si hacemos el análisis físico de Francisco Solano López, por ejemplo, era petizo, retacón, tenía la timañepá, etcétera. No, era la antítesis de la elegancia consagrada a los avisos publicitarios. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que, digamos, que erradicar de nuestra mentalidad para poder entender que estamos hablando de seres humanos y que precisamente no los recordamos porque fueron perfectos, sino porque estuvieron en el lugar conveniente, a la hora conveniente y con la actitud correspondiente en base a la responsabilidad que cargaban sobre sus espaldas. Esas son las cosas que tenemos que entender. Lamentablemente nosotros alrededor de nuestros próceres formamos partidos: lopismo, antilopismo, francismo, antifrancismo, y la cuestión no es esa. La cuestión es, como cuando hablamos de nuestros familiares, sabemos que hay trapitos sucios que no queremos que se ventilen, pero están ahí, forman parte de nuestra historia, somos nosotros, llevamos en los genes esa carga que nos molesta, pero que tenemos que asumirla porque es nuestra. Don Jorge, cuando usted dice, da la sensación de la reticencia de nuestra población a hurgar sobre los archivos y no vamos a encontrar casi nada sobre lo que ya estaba mencionando, eso hace que sea mucho más valiosa todavía esta colección que va a estar acompañando al diario ABC Color. Y eso implica el doble de esfuerzo que ustedes realizaron en la investigación también para la publicación de los mapas y los sitios, por ejemplo. Bueno, en realidad el esfuerzo mayor, incluso financieramente hablando, lo hizo el doctor Jorge Carolín, que de una manera casi accidental, porque él buscaba datos de su abuela, de su bisabuela, porque su abuelo hablaba mucho de su mamá, y que de repente parecía que fantaseaba porque había tenido relaciones con los López. Y a él le parecía todo, igual que a sus familiares, todo absurdo, hasta que un día en realidad encuentra datos que demuestran que su abuelo tenía razón. Y ahí empieza a hurgar en los entresijos de la historia familiar y encuentra que efectivamente la abuela Francisca Ignacia Ortiz tuvo un protagonismo extraordinario durante la guerra de la Triple Alianza. Habida cuenta que fue una de las pocas sargentas y muy allegada al entorno, al círculo áulico de López. No quiero contar toda la historia para que la gente compre los libros. Claro, espera, eso ya me suena a hija no reconocida. A hija no reconocida. Del mariscal Francisco Solano López. Página 54. Hermana, no. Hermana
natural de Francisco Solano López, hija adúltera de Carlos Antonio López. Excelente, y Carlos dato. Antonio López le encomienda a Francisco cuidarle a tu hermana porque fue lógicamente muy hostilizada por el resto de la familia, formó parte de los conflictos familiares, y Francisco Solano López al final confiesa que su padre le había pedido que cuide a su hermana, y al final su hermana le cuidó a él, porque le acompañó hasta Cerro Corá y formó parte de ese excelso grupo de 145 mujeres que nosotros ignoramos, y están sus nombres y sus apellidos, que llegaron a Cerro Corá para defender a la patria. Qué grande. Ahora, una de las partes más interesantes de la historia paraguaya en sí, y las que muchos prefieren de repente, es la época de la independencia, los próceres, cómo llegaron a ese punto de decir, bueno, queremos ser un país independiente, pero por sobre todo también qué pasó después de ese proceso independentista. En esta colección nosotros vamos a encontrar de repente también los testimonios, las causas, los procesos abiertos, las ejecuciones con los documentos y la firma del doctor Francia de repente, porque sabemos qué pasó con algunos de ellos, pero no sabemos qué pasó realmente con muchos otros, y por lo menos yo particularmente nunca vi la firma del dictador. Bueno, las firmas del dictador, especialmente en este primer libro, están por todos lados. Y por otro lado, hay dos cosas. Uno que se refiere a tu pregunta, y la otra respuesta es para la pregunta anterior. En cuanto a tu pregunta, esto no es un libro de historia. Esta es la aportación de una serie de datos que nos obligan, debiera obligarnos a que hagamos un esfuerzo más colectivo, no de Jorge Rudiani ni de Jorge Jarolín, ni no de los que están tiroteando esta publicación o los datos que contiene, sino que hagamos un esfuerzo colectivo para decir, bueno, vamos a saber la historia, vamos a intentar recuperar nuestros archivos, vamos a tratar de separar el trigo de la cizaña, lo que es verdadero de lo que es fantasía, de lo que es definitivamente falso, pero hagámoslo todos juntos, porque esto no es nuevamente la posibilidad de debatir y de hostilizarnos por lo que uno sabe y el otro ignora. Claro, respaldarnos con documentos. Respaldarnos, pero para eso hay que tener los documentos y hay que manifestar la voluntad de tenerlos. Yo suelo decirle a cualquier embajador paraguayo que anda por el mundo, si uno tiene $10.000 nomás, $10.000 de Europa, de los mercados de anticuarios de Europa, puede traer una carreta de documentos del Paraguay, una carreta de mapas antiguos del Paraguay, una carreta de imágenes antiguas del Paraguay. Pero ¿cómo saber si esos documentos son legítimos o no? Porque correcto. En las redes sociales vi que en su momento se estuvo cuestionando mucho cómo saber si esto que cambia por completo lo que nosotros conocíamos es algo suficientemente certero como para cambiar lo que se enseña en los colegios, por ejemplo. Bueno, nosotros recorrimos mucho territorio y mucha antesala para llegar finalmente a ABC, donde yo había tenido una experiencia muy positiva en el 2014 cuando editamos 10 libros juntos. Sí. Y yo jamás me atrevería ni siquiera a entrar en ABC si no tenía antes la posibilidad de decirles, señores, vamos a hacer un peritaje, cosa que hicimos, y cuando aparecieron los primeros resultados positivos del peritaje le dijimos, bueno, saquemos los libros. Evidentemente que falta mucho y evidentemente existe la posibilidad de que en la medida que estos documentos vinieron del Brasil, los brasileños, siempre amigos de las trapisondas históricas, porque hasta ahora tienen prohibido algo que en el mundo de la ciencia y del saber es sagrado, la libertad de información, sobre todo de la historia. Ellos tienen prohibido abrir los documentos secretos del Paraguay relativos a los tratados de límites y a la guerra de la Triple Alianza. Eso, si se quiere, es un gesto de hostilidad hacia el Paraguay, porque es solamente referido a los títulos del Paraguay. Teniendo todos esos antecedentes y teniendo tantos libros que hablan de la rapiña que se hizo, teniendo el tratado secreto de la Triple Alianza donde se decía que iban a rapiñar al Paraguay, no como el resultado de los daños colaterales de la guerra o de las hordas incontrolables de los soldados, estaba consagrado en el tratado de la Triple Alianza, era una elaboración intelectual de sus estadistas, y no se fueron del Paraguay hasta que nos rapiñaron todo, porque esos mapas tienen el sello del Archivo Histórico de Itamaraty, de manera que ellos se hicieron de los archivos, nos robaron los archivos
y tenían todo lo que tenían que saber para saber dónde guardaron los tesoros los paraguayos. Y fundamentalmente hay una cuestión que yo creo que es importante hacer conocer. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué el Paraguay había comprado 8 barcos? Un sistema ferroviario 25 años después de que se inauguró el primer tramo comercial de Liverpool a Manchester. ¿Por qué el Paraguay contrató más de 200 profesionales extranjeros de primer nivel de todo el mundo? ¿Por qué el Paraguay sostuvo una economía impresionante durante casi más de 10 años? Se becaron jóvenes al exterior. Sin deber un centavo a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no nos preguntamos eso nosotros? ¿De dónde sacamos el dinero? Aquí está la respuesta, si la queremos saber. Porque evidentemente desde los tiempos de la expulsión de los jesuitas hay mapas, cartas, notas, decretos y testimonios que dicen vamos a guardar los tesoros de los jesuitas. Y es la razón por la construcción de las bóvedas y los túneles. Y están los lugares donde estaban. Algunos tienen el sello de Itamaraty y otros no, por lo que sospechamos que al día siguiente de la aparición de los libros vamos a ver a varios señores. Buscadores de tesoros. Que ya los hay. La verdad es que es impresionantemente interesante hablar con usted, arquitecto. Un gusto recibirle. Bueno. Este domingo sale el primero de los ejemplares. Le primero. agradecemos demasiado y esperamos volver a recibirlo para seguir hablando de nuestra historia y de esta publicación.